A la hechicera no dejarás que viva. Éxodo 22:18. Sin embargo, un manual de hechicería judío, el Sefer HaRazim, datado entre los siglos III y IV d.C., presenta un sistema detallado de operaciones mágicas, hechizos y brujería. Este texto contiene listas de aproximadamente 700 nombres de ángeles. ¿Cómo pudo un compendio de esta naturaleza sobrevivir y ser transmitido dentro de una tradición que oficialmente lo condenaba? Este documental desvelará su origen, la fuente de su prohibición, su linaje mítico que lo conecta con Noé y Salomón, el proceso de su redescubrimiento a partir de fragmentos de la Genisá de El Cairo, su estructura cosmológica de 7 cielos, y rituales específicos para la nigromancia o la visión del sol nocturno. Se examinará su sincretismo, la fusión de elementos judíos y greco-egipcios, y cómo este grimorio no solo ofrece hechizos, sino que guía hacia una experiencia mística. Además, la tradición narra que su sabiduría fue inscrita en una piedra de zafiro, un detalle cuya plena implicación para el practicante exploraremos a lo largo de este viaje. נשמתי בחמלה רבה אמונתך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. ברוך אתה אדוני. Este es el canal del brujo Efraim Balak. Les doy la bienvenida. Aquí exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. El índice, como siempre, está en la descripción de este video. Las prohibiciones, las condenas o castigos sobre ciertas prácticas a menudo nos dicen más sobre lo que realmente se hacía que sobre lo que se lograba erradicar. Son un eco, una sombra que delata la existencia de un cuerpo de conocimiento vivo y temido. Y esto nos lleva directamente al corazón del Sefer HaRazim, un manual de hechicería detallado, un compendio sistemático de rituales que surge de la antigua tradición judía. Sí, la misma tradición cuyas escrituras sagradas como el Tanaj o Antiguo Testamento, en pasajes como Éxodo 22:18 declaran con crudeza: a la hechicera no dejarás que viva. Una sentencia terrible que sin embargo nos revela una verdad crucial. ¿Por qué prohibir con tanta severidad algo inexistente o inofensivo? La respuesta es clara. Estas prohibiciones implican que la magia no solo existía, sino que era una práctica lo suficientemente extendida e influyente como para merecer tal condena. Esta no es una simple nota histórica, es una validación fundamental. Es la prueba de que la corriente subterránea del conocimiento mágico siempre ha persistido, adaptándose y sobreviviendo en los márgenes, esperando ser redescubierto. El Sefer HaRazim es un testamento de esta resiliencia, un legado vivo de ese conocimiento secreto. En este video no solo exploraremos la historia y la cosmología de este grimorio legendario, nos sumergiremos en su poder práctico. El Sefer HaRazim no es un mero objeto de estudio, es lo que algunos han llamado cábala máxima, entendiendo cábala como la recepción de un conocimiento trascendente y operativo. Es una guía para interactuar con las jerarquías celestiales y con las fuerzas que moldean nuestra realidad. Los secretos contenidos en este libro fueron revelados por el ángel Raziel, cuyo nombre, Raz-El, significa secreto de Dios, al patriarca Noé antes del gran diluvio. Noé, se dice, inscribió esta sabiduría en una piedra de zafiro, una imagen poderosa que resuena con la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto, sugiriendo un conocimiento primordial preservado. Este saber fluyó a través de las generaciones hasta el rey Salomón, fuente de su legendaria sabiduría y poder mágico.
una conexión que el historiador Flavio Josefo ya mencionaba en el siglo I de nuestra era, al atribuirle a Salomón conocimientos de exorcismos y encantamientos. Este linaje mítico no es un cuento, es una fuente de autoridad espiritual que dota al Sefer HaRazim de una potencia particular. Este es solo el umbral. Acompáñenme mientras abrimos las páginas del libro de los secretos. Lo que descubriremos podría transformar su comprensión de la magia. La historia del Sefer HaRazim, un texto de la magnitud del Sefer HaRazim, no emerge sin una historia que explique su origen y supervivencia. Esta historia es doble. Una se teje con los hilos de la revelación divina y la transmisión legendaria, otorgándole una autoridad ancestral. La otra, igualmente cautivadora, narra su olvido durante siglos y su asombroso redescubrimiento en tiempos modernos. Ambas vertientes son cruciales para apreciar la profundidad y el aura que rodean a este libro de los secretos. La tradición que envuelve al Sefer HaRazim lo dota de una antigüedad y una santidad que trascienden la mera datación histórica. Este compendio no fue una creación humana, sino el fruto de una revelación. El intermediario de esta revelación habría sido el ángel Raziel, cuyo nombre mismo, como he mencionado, significa secreto de Dios o ángel de los misterios. Raziel es una figura central en la mística judía, a menudo concebido como el guardián de los secretos divinos y el encargado de transmitirlos a la humanidad en momentos clave. Según esta tradición, el receptor de tan trascendental conocimiento fue el patriarca Noé, y el momento de la entrega no pudo ser más significativo, justo antes del gran diluvio. El propósito era evidente: preservar un saber esencial para la restauración del orden y la comprensión de las leyes que rigen el cosmos. Para asegurar la supervivencia de estos secretos ante la inminente destrucción, Noé, instruido por Raziel, los habría inscrito no en un material frágil, sino en una piedra de zafiro. Esta imagen es sumamente poderosa, la sabiduría divina, inmutable y preciosa, grabada en una gema resplandeciente, capaz de perdurar a través del tiempo y las catástrofes. Esta idea de un conocimiento sagrado contenido en una piedra o tablilla tiene paralelos en otras culturas antiguas. El ejemplo más conocido es, sin duda, la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto, un texto fundamental del hermetismo, que según la leyenda también contenía la totalidad de la sabiduría universal inscrita en una lámina de esmeralda por el propio Hermes. Aunque provienen de tradiciones distintas, estas narrativas paralelas apuntan a un arquetipo universal: la convicción de que el conocimiento más profundo y transformador es entregado a la humanidad en momentos cruciales y preservado en formas perdurables y altamente simbólicas. Desde Noé, la tradición postula que el libro, con sus secretos celestiales, fue transmitido celosamente a través de las generaciones, pasando por figuras clave de la historia bíblica. Finalmente, habría llegado a manos de uno de los personajes más enigmáticos y reverenciados de la antigüedad, el rey Salomón, hijo de David y constructor del primer templo de Jerusalén. Salomón es celebrado no solo por su justicia y opulencia, sino, de manera muy especial en las tradiciones esotéricas de diversas culturas, por su inmensa sabiduría y sus legendarios poderes mágicos. Se dice que el Sefer HaRazim fue una de las fuentes primordiales de donde Salomón extrajo su profundo entendimiento sobre los espíritus, los demonios, los secretos de la naturaleza y el arte de comandar las fuerzas invisibles.
Esta conexión con Salomón es crucial para entender la autoridad y el prestigio que se le atribuyó al libro. Salomón, en numerosas tradiciones mágicas posteriores, tanto judías como cristianas e islámicas, se convirtió en el arquetipo del mago sabio y todopoderoso. Libros como la Clavícula Salomonis, la llave de Salomón, o el Lemegetón, la llave menor de Salomón, aunque son grimorios compilados muchos siglos después, en la Edad Media y el Renacimiento, reclaman su autoridad y legitimidad precisamente a través de esta asociación con el rey israelita. Es un dato histórico relevante que Flavio Josefo, el influyente historiador judío del siglo I de nuestra era, en su obra Antigüedades Judías, Libro Weito, capítulo 2, sección 5, ya describe a Salomón no solo como un rey sabio, sino como alguien que recibió de Dios un profundo conocimiento contra los demonios, para beneficio y curación de los hombres, y que compuso encantamientos con los cuales se alivian las enfermedades, y dejó formas de exorcismos con los que se expulsan los demonios. Esta referencia de Josefo demuestra que la vinculación entre Salomón y las artes mágicas es muy antigua y no una invención medieval tardía. Vamos a hacer un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado, donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. Es fundamental en este punto reiterar una distinción importante que ya hemos esbozado. El Sefer HaRasim no es el mismo texto que el Sefer Raziel HaMalak, el libro del ángel Raziel. Aunque ambos comparten la figura de Raziel en su linaje y emanan de una tradición similar de conocimiento angélico revelado, son obras distintas con orígenes y composiciones diferentes. El Sefer Raziel HaMalak es una compilación medieval, probablemente ensamblada entre los siglos XIII y XVI, que reúne diversos materiales místicos y mágicos. Sin embargo, la conexión entre ambos es innegable y directa, ya que se ha comprobado académicamente que grandes secciones del Sefer HaRasim, nuestro texto más antiguo, fueron incorporadas, a menudo conservando su título original o siendo claramente identificables, dentro del corpus del Sefer Raziel HaMalak. Esto significa que el contenido y la influencia del Sefer HaRasim perduraron a lo largo de los siglos, aunque a veces de forma fragmentada o recontextualizada, dentro de obras posteriores que se volvieron extremadamente influyentes en el desarrollo de la cábala práctica y en diversas corrientes del ocultismo europeo.
Esta narrativa mítica de origen, al atribuir el texto a una revelación angélica directa y a custodios de la talla de Noé y Salomón, no debe ser desestimada como una simple invención fantasiosa. Desde una perspectiva esotérica, es una estrategia deliberada para validar la autoridad espiritual y la autenticidad primordial del texto. Al vincularlo con figuras arquetípicas y con la intervención divina, se le otorga un peso y una legitimidad que lo elevan por encima de la mera creación humana. Para un practicante, esta historia de origen crea un poderoso sentido de continuidad y conexión, vinculando sus propias exploraciones con un linaje de sabiduría que, según la tradición, se remonta a los albores mismos de la conciencia humana y a la interacción directa con las esferas superiores. Ahora trasladémonos desde la luz del mito y la leyenda a la paciente y meticulosa labor de la erudición moderna, una historia que en su propio derecho no es menos asombrosa y reveladora. Durante muchos siglos, el Sefer HaRazim, como obra completa y coherente con identidad propia, permaneció efectivamente perdido para el mundo académico occidental, o al menos no reconocido como tal. Su conocimiento sobrevivía principalmente a través de esas secciones que habían sido absorbidas por el Sefer Raziel HaMalach, y como se descubriría más tarde, en la forma de fragmentos dispersos y no identificados, guardados en diversas colecciones. La figura central en la reaparición del Sefer HaRazim en el siglo XX es, como ya se ha mencionado, el destacado erudito rabínico israelí Mordecai Margaliot. El escenario de este crucial descubrimiento inicial fue la prestigiosa biblioteca bodleiana de la Universidad de Oxford, uno de los más grandes y antiguos repositorios de manuscritos y libros raros del mundo. Corría el año 1963 cuando Margaliot, mientras realizaba investigaciones sobre textos cabalísticos, se encontró con un fragmento de manuscrito proveniente de la Genizá de El Cairo. Es necesario explicar brevemente qué es una Genizá para entender la magnitud de este contexto. En la tradición judía, una Genizá, del hebreo esconder o almacenar, es un depósito, usualmente ubicado en una sinagoga o cementerio, donde se guardan escritos sagrados en hebreo que ya no están en uso o que se han deteriorado. Esta práctica surge del profundo respeto por la palabra escrita, especialmente si contiene el nombre de Dios, para evitar que sea profanada o desechada de manera irreverente. La Genizá de la sinagoga de Ben Ezra en el Viejo Cairo, descubierta formalmente por eruditos occidentales a finales del siglo XIX, con figuras clave como Solomon Schechter, resultó ser un tesoro documental sin precedentes. Contenía cientos de miles de fragmentos de manuscritos que abarcaban más de un milenio de historia, literatura, correspondencia, documentos legales, poesía y, crucialmente para nuestro tema, una vasta cantidad de textos místicos y mágicos judíos. El fragmento específico que Margaliot encontró en los fondos de la Bodleiana no era un discurso teológico abstracto ni un comentario legal. Contenía una praxis mágica muy concreta, instrucciones rituales detalladas para asegurar la victoria en carreras de caballos. Este hallazgo, aparentemente mundano, fue la chispa que encendió una investigación mucho mayor. Con su profundo conocimiento de la literatura mística y mágica judía, Margaliot reconoció en ese fragmento patrones estilísticos, terminología específica y un enfoque cosmológico particular que le hicieron sospechar que no se trataba de un texto aislado, sino de parte de algo más grande,
Comenzó entonces un arduo y metódico proceso de lo que podríamos llamar detectivismo académico. Durante varios años, rastreó y examinó otros fragmentos de la Genisá de El Cairo y de otras colecciones de manuscritos hebreos que se encontraban dispersos en diversas bibliotecas e instituciones alrededor del mundo. Su búsqueda lo llevó, además de Oxford, a importantes centros de estudio como Cambridge, a San Petersburgo, entonces Leningrado, donde se conserva una de las colecciones más grandes de fragmentos de la Genisá, conocida como la colección Firkovich, y a Nueva York. Logró reunir y estudiar más de una docena de estos fragmentos. Para complementar y contextualizar estos hallazgos en hebreo, también investigó fragmentos de textos mágicos judíos escritos en judeo-árabe, es decir, lengua árabe escrita con caracteres hebreos, una práctica común entre los judíos de tierras árabes, y una traducción latina parcial de una obra que parecía tener una conexión temática y estructural. Con una paciencia y una perspicacia admirables, Mordecai Margaliot comenzó la ingente tarea de ensamblar este complejo rompecabezas textual. Comparó minuciosamente los contenidos, el estilo de escritura, la terminología recurrente, la estructura cosmológica subyacente, especialmente la jerarquía de los 7 cielos y sus ángeles, y las fórmulas rituales. A partir de esta laboriosa y detallada reconstrucción, llegó a la trascendental conclusión de que todos estos pedazos, aparentemente inconexos y olvidados, provenían de una única obra coherente, sistemática y de gran antigüedad, el Sefer HaRazim. Fue un momento de revelación en los estudios de la mística y la magia judía de la antigüedad. Finalmente, en el año 1966, Margaliot publicó en Jerusalén su edición crítica del texto reconstruido, acompañada de una extensa introducción y notas eruditas en hebreo. Este fue el momento en que el Sefer HaRazim, como una entidad textual diferenciada y con identidad propia, fue reintroducido formalmente al mundo académico y por extensión a todos los interesados en la historia del esoterismo. La labor de Margaliot, aunque absolutamente fundamental y pionera, no fue el final de la historia académica del Sefer HaRazim. Dada la naturaleza inherentemente fragmentaria del material original con el que trabajó, su reconstrucción ha sido, como es natural en el campo de la filología, objeto de continuos debates, análisis y algunas revisiones por parte de otros eruditos. No obstante, su logro es innegable y de una importancia capital. Reveló al mundo la existencia de un manual de magia hebrea de la antigüedad tardía mucho más desarrollado, complejo y sistemático de lo que se había supuesto hasta entonces. La primera traducción completa al inglés, que hizo el texto accesible a un público mucho más amplio fuera del ámbito de los especialistas en hebreo, fue realizada por Michael A. Morgan y publicada en 1983 bajo el título Sefer HaRazim, The Book of Mysteries. Más recientemente, en el año 2009, los destacados académicos alemanes Bill Rebiger y Peter Schaefer publicaron una nueva edición crítica del texto hebreo, acompañada de una traducción y un extenso y detallado comentario en alemán, lo que demuestra el continuo interés y la vitalidad de la investigación académica sobre esta fascinante obra. El hecho de que el Sefer HaRazim fuera redescubierto y reconstruido a partir de fragmentos dispersos, muchos de ellos provenientes de la Genisá de El Cairo, ese depósito de textos retirados, desgastados o desechados, es profundamente significativo para nosotros como practicantes de las artes esotéricas. La Genisá
ese lugar destinado al olvido respetuoso, se convirtió irónicamente en la guardiana de un conocimiento que las corrientes rabínicas más ortodoxas de ciertas épocas podrían haber marginado, desaprobado o incluso intentado suprimir activamente. Esto nos habla de la asombrosa resiliencia inherente al conocimiento esotérico y a las tradiciones mágicas. No desaparecen fácilmente, incluso cuando son perseguidas o condenadas. A menudo son relegadas a los márgenes de la cultura oficial, a repositorios ocultos, a la transmisión oral o a la supervivencia fragmentaria, esperando pacientemente el momento y la dedicación adecuados para ser desenterradas, comprendidas y revividas. Para el brujo moderno, esta historia de pérdida y recuperación del Sefer HaRazim es una poderosa metáfora y una fuente de inspiración. Nos enseña que la sabiduría antigua persiste, a menudo en formas que requieren un esfuerzo para ser encontradas y recompuestas. Es un llamado a no dar por perdido ningún conocimiento ancestral y a valorar profundamente el esfuerzo de aquellos eruditos y estudiosos que, como Mordecai Margaliot, dedican sus vidas a rescatar estos tesoros del olvido y a devolverlos a la luz. Así la historia del Sefer HaRazim es un viaje verdaderamente épico que se extiende desde la revelación angélica en los albores del tiempo, pasando por la custodia de figuras legendarias y arquetípicas, hasta su meticuloso y casi detectivesco rescate de los archivos polvorientos de la historia por la erudición contemporánea. Ambas narrativas, la mítica y la académica, la legendaria y la filológica, contribuyen de manera inseparable a la singularidad, al misterio y al poder de este grimorio, ofreciéndonos no solo un manual de prácticas mágicas, sino también una profunda lección sobre la transmisión, la ocultación y la milagrosa supervivencia del conocimiento arcano a través de los milenios. Tras haber explorado el linaje mítico del Sefer HaRazim, ese hilo dorado que lo conecta con la revelación angélica y la sabiduría de reyes legendarios, es momento de volver nuestra mirada hacia un capítulo no menos extraordinario de su existencia: su asombroso redescubrimiento en la era moderna. Esta historia es un testimonio de cómo el conocimiento ancestral, incluso cuando parece perdido en las arenas del tiempo, puede encontrar el camino de regreso a la luz, a menudo de las maneras más inesperadas. Cosmología del Sefer HaRazim. Tras explorar la fascinante historia del Sefer HaRazim, desde su origen mítico hasta su redescubrimiento moderno, es esencial que nos adentremos ahora en su estructura interna, en lo transforma en una herramienta operativa para el practicante de la magia. El núcleo de este sistema es una concepción del universo organizada en 7 cielos o firmamentos. Esta idea de una realidad celestial estratificada tiene profundas raíces en las cosmologías del mundo antiguo, encontrándose en tradiciones tan diversas como las de Mesopotamia y Egipto, la Grecia clásica, y de manera prominente en el judaísmo y el cristianismo primitivos. Por ejemplo, el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, 12:2, menciona haber sido arrebatado hasta el tercer cielo, lo que indica que esta noción de múltiples niveles celestiales era familiar en el contexto judeo-helenístico donde el Sefer HaRazim probablemente tomó forma. Sin embargo, nuestro texto va mucho más allá de una simple alusión. Describe estos 7 cielos en un orden ascendente muy específico, detallando para cada uno sus características particulares, sus propias y complejas jerarquías angélicas y,
Lo que es crucial para el mago, los dominios de influencia y los tipos de poder que se pueden encontrar o solicitar en cada nivel. La organización misma del Sefer HaRazim refleja esta arquitectura celestial. Después de la introducción que establece su linaje y propósito, el cuerpo principal del libro se divide en 7 secciones, cada una dedicada a uno de los 7 cielos. Estas secciones se presentan en una progresión que va desde el firmamento más cercano a la esfera terrestre, y por lo tanto más involucrado en los asuntos humanos, hasta el más elevado y próximo a la presencia inefable de la divinidad. Esta estructura no es meramente descriptiva o taxonómica. Sugiere un camino, una suerte de ascensión espiritual y mágica que el practicante puede, al menos conceptualmente y a través de los rituales prescritos, emprender. Dentro de cada uno de estos 7 firmamentos, el Sefer HaRazim se explaya en la descripción de las legiones de ángeles que los habitan. Es importante subrayar que no se trata de una angelología vaga o puramente poética, como podría encontrarse en otros textos. Al contrario, el libro es notablemente específico y detallado. Proporciona los nombres de numerosos ángeles, sus rangos dentro de la jerarquía celestial, los campamentos o divisiones a los que pertenecen, y lo más importante desde una perspectiva operativa, los poderes específicos que ejercen y las tareas o responsabilidades cósmicas de las que están encargados. Estos ángeles, en la concepción del Sefer HaRazim, no son meros mensajeros pasivos o figuras contemplativas. Son agentes activos, fuerzas dinámicas del cosmos que el mago, poseyendo el conocimiento adecuado y siguiendo los procedimientos correctos, puede invocar e incluso comisionar para que actúen en su favor o le asistan en la consecución de sus objetivos. Tomemos como ejemplo ilustrativo la descripción que el libro ofrece del primer firmamento, el más bajo en la escala celestial, y por ende, el más directamente conectado con el mundo material y los asuntos humanos. El texto detalla la existencia de una clase de ángeles denominados Shotrim. Este término hebreo puede traducirse de varias maneras como oficiales, escribas o supervisores, implicando una función de administración y ejecución. Se dice que estos Shotrim presiden desde 7 tronos sobre 7 campamentos o divisiones de ángeles que están a su servicio. Cada uno de estos campamentos, con sus miríadas de ángeles subordinados, es responsable de una esfera particular de actividad mágica o de un tipo específico de influencia sobre el mundo. Para llevar a cabo un ritual relacionado con el dominio de uno de estos campamentos, sea para curación, protección, éxito en empresas, etc., el mago debe conocer los nombres de los ángeles principales de ese campamento, o incluso los nombres de algunos de los ángeles subordinados, e invocarlos de la manera prescrita o inscribir sus nombres en amuletos o láminas como parte del procedimiento mágico. Este es un principio fundamental que recorre todo el libro y, de hecho, gran parte de la tradición mágica occidental. El conocimiento de los nombres verdaderos es sinónimo de acceso al poder. En muchas culturas y sistemas mágicos, se considera que conocer el nombre auténtico de una entidad espiritual es tener una conexión directa con ella, una forma de acceder a su esencia y, por lo tanto, de poder invocarla, solicitar su ayuda o, en algunos casos, ejercer cierta influencia sobre ella. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor.
Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. A medida que el Sefer HaRazim asciende a través de los firmamentos, desde el primero hasta el sexto, la naturaleza de los ángeles descritos y los dominios de influencia que se les atribuyen cambian y se elevan. Los ángeles de los cielos superiores tienden a estar asociados con asuntos de mayor trascendencia, como la revelación de secretos divinos profundos, la intercesión ante el trono de Dios, el gobierno de los cuerpos celestes, el sol, la luna, los planetas y las estrellas, y la administración de las grandes leyes cósmicas. El libro proporciona listas extensas de estos nombres angélicos. Aunque una cifra exacta es difícil de establecer debido a la naturaleza fragmentaria del texto reconstruido y las variaciones en los manuscritos, algunos estudiosos estiman que el Sefer HaRazim llega a nombrar alrededor de 700 ángeles a lo largo de sus páginas. Muchos de estos nombres son claramente de origen hebreo, a menudo formados con el sufijo teofórico El, que significa de Dios, como en Raziel, Miguel, Gabriel o Yah, una forma abreviada del tetragramatón, el nombre divino inefable de 4 letras como en Aniyah o Gedudia. Sin embargo, como exploraremos con más detalle en el próximo subtema, un número significativo de otros nombres angélicos presentan etimologías griegas o incluso influencias de otras tradiciones del cercano Oriente, lo que refleja el rico y complejo ambiente sincrético en el que el Sefer HaRazim fue compilado. Una de las características más reveladoras y profundas de la estructura del Sefer HaRazim es la marcada transición que se observa en el contenido a medida que se avanza por los 7 cielos. Las primeras 6 secciones del libro, aquellas correspondientes a los primeros 6 firmamentos, están predominantemente repletas de material mágico operativo. Encontramos en ellas extensas listas de ángeles, instrucciones detalladas para la ejecución de rituales específicos, fórmulas de encantamientos y conjuros, y una descripción de los propósitos para los cuales pueden ser utilizados estos procedimientos: curación de enfermedades, adivinación del futuro, protección contra enemigos o peligros, consecución de amor o favor, éxito en empresas comerciales o legales, etc. En estas secciones, el enfoque es claramente práctico y está orientado a lograr resultados concretos en el mundo material o a obtener información específica y útil para el practicante. No obstante, cuando el texto nos conduce al 7º firmamento, el más elevado y sublime de todos, se produce un cambio fundamental y significativo en el tono y el contenido. En esta sección suprema el libro no incluye ningún material mágico operativo en absoluto. No hay hechizos para fines mundanos, ni encantamientos para influir en otros, ni rituales para obtener bienes materiales. En lugar de ello, el 7º cielo se centra de manera exclusiva y reverente en la gloria de Dios y en la contemplación de la majestad divina. El texto ofrece al místico o al mago que ha llegado a este punto culminante de su viaje ascendente una descripción que busca evocar una visión beatífica, un atisbo de la belleza y el poder deslumbrantes de la divinidad. Esta sección culmina con una larga y solemne doxología, un himno de alabanza y adoración dirigido al único que se sienta en el trono de gloria. Esta transición de la magia operativa a la contemplación mística pura es crucial para entender la intención profunda del Sefer HaRazim. Sugiere que la magia, tal como la concibe este texto,
no es un fin en sí misma, ni se busca el poder por el poder. Es más bien un medio, una herramienta poderosa, una disciplina espiritual y técnica que permite al practicante interactuar con los reinos inferiores y medianos del cosmos, aprender sus leyes y manejar sus fuerzas. Pero el objetivo último, el pináculo del camino que el libro traza, no es la acumulación de poder terrenal o la satisfacción de deseos mundanos, sino la experiencia mística directa, la contemplación de la divinidad en su inefable esplendor. Los académicos que han estudiado el Sefer HaRazim, como Peter Scheffer, han notado que a medida que el practicante asciende a través de los firmamentos descritos en el libro, la proporción de material relacionado con la mística Merkabah aumenta progresivamente. La mística Merkabah es la tradición mística judía temprana, que floreció aproximadamente entre el siglo I y el X e.C., centrada en la visión extática y la contemplación de la carroza divina, o trono de Dios, tal como se describe en la visión del profeta Ezequiel, capítulo 1. Conforme aumenta el material de tipo Merkabah, la cantidad de material puramente mágico disminuye. Esto implica una jerarquía espiritual y un propósito teleológico dentro del propio texto. La magia operativa es válida, legítima y poderosa, pero sirve como una preparación, un entrenamiento o un escalón hacia una forma superior de conocimiento y experiencia espiritual. Otro principio fundamental que subyace a la cosmología operativa del Sefer HaRazim y que es esencial para entender cómo funciona su magia, es la íntima conexión y correspondencia entre el macrocosmos, el gran universo con sus cielos, estrellas y ángeles, y el microcosmos, el ser humano y su entorno inmediato, la vida en la Tierra. Esta es una idea central en muchísimas tradiciones esotéricas a lo largo de la historia y las culturas, a menudo resumida en el famoso axioma hermético: como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba. El Sefer HaRazim ilustra este principio de manera muy concreta y práctica. Los ángeles que, por ejemplo, gobiernan los movimientos de las estrellas en sus órbitas celestiales, o aquellos que dirigen los vientos o las lluvias, no están desconectados de los asuntos terrenales ni son indiferentes a ellos. Pueden ser invocados, según el libro, para influir en eventos aquí en la Tierra. Ya mencionamos el ejemplo de la praxis para impulsar un caballo hacia la victoria en una carrera. La lógica subyacente es que la misma fuerza angélica que tiene el poder de impulsar un cuerpo celeste en su curso puede ser dirigida mediante el ritual correcto para impulsar un caballo hacia la línea de meta o cualquier otra empresa humana hacia el éxito. Esta correspondencia entre los reinos celestiales y los terrenales es, en última instancia, lo que hace que la magia sea posible y efectiva dentro de este sistema cosmológico. El mago, al comprender la estructura del cosmos y las funciones específicas de sus agentes angélicos, puede aprender a alinear sus acciones y sus intenciones con estas fuerzas superiores, o incluso a dirigirlas hacia la consecución de sus objetivos. No se trata, en la concepción del Sefer HaRazim, de una manipulación arbitraria o coercitiva de la naturaleza, sino de trabajar con las leyes del universo y sus intermediarios divinos, tal como los entendía esta antigua tradición. Para el brujo moderno, esta concepción del universo como un mapa mágico estratificado, poblado por entidades con funciones y poderes específicos, ofrece un modelo potente y sugerente, incluso si no adoptamos literalmente la cosmología de los 7 cielos o la angelología particular del Sefer HaRazim.
el principio subyacente de un universo estructurado con diferentes niveles de realidad y conciencia, cada uno accesible a través de métodos, conocimientos y vibraciones particulares, es profundamente resonante con muchas otras tradiciones mágicas y espirituales. Nos invita a explorar nuestras propias concepciones del cosmos, a mapear los reinos sutiles con los que trabajamos y a entender las jerarquías, las correspondencias y las funciones de las entidades o energías con las que buscamos interactuar. Además, la idea de que la práctica mágica puede ser en sí misma un camino de ascenso espiritual, un viaje que puede comenzar con la resolución de problemas terrenales o la búsqueda de conocimiento práctico, pero que puede conducir gradualmente hacia la iluminación, la expansión de la conciencia o la unión con lo divino. Es una perspectiva que puede enriquecer y dar una profunda dimensión a nuestra propia senda mágica. El Sefer HaRasim, en este sentido, no es solo un grimorio antiguo lleno de curiosidades, es una invitación a contemplar la estructura oculta del universo y nuestro lugar activo dentro de él, no como meros observadores, sino como co-creadores conscientes y participantes en el gran drama cósmico. Habiendo recorrido la majestuosa arquitectura celestial del Sefer HaRasim, es el momento crucial de descender al terreno de la praxis, al corazón mismo de su poder operativo. Los hechizos y rituales que este libro de los secretos nos lega, porque en su esencia más profunda el Sefer HaRasim es un manual de acción mágica, una guía concebida para que el practicante informado pueda generar resultados concretos y tangibles en el tejido de la realidad. Hechizos y rituales reales del Sefer HaRasim. El núcleo del Sefer HaRasim está constituido por una serie de instrucciones detalladas para la ejecución de diversas prácticas mágicas. Estas operaciones son frecuentemente introducidas en el texto con la frase imperativa "Im bikashta", que se traduce como "si deseas" o "si has expresado el deseo", lo cual subraya de inmediato su naturaleza eminentemente funcional y orientada a la consecución de un fin. El libro emplea términos específicos como davar, que puede interpretarse como obra o acción, esek, asunto u ocupación, o efes, propósito o deseo, para referirse a estas operaciones mágicas. Es sumamente revelador, y esto nos ofrece una pista sobre la autopercepción del texto, que la palabra hebrea kashafim, el término más común para magia, pero que a menudo conlleva connotaciones negativas de hechicería ilícita o pagana, se utiliza en muy raras ocasiones, y predominantemente para describir las prácticas mágicas de un adversario. Esto sugiere que los compiladores del Sefer HaRasim preferían enmarcar sus propias prácticas dentro de un contexto de arte sagrado u operativo, más que de simple brujería en el sentido peyorativo. Este grimorio se nos presenta, en efecto, como una verdadera enciclopedia mágica, donde los rituales específicos, o praxeis, término griego para acciones o prácticas, están a menudo ingeniosamente integrados dentro del marco cosmológico de los 7 cielos que ya hemos explorado, implicando la invocación de los nombres y poderes de las cohortes angélicas asignadas a cada firmamento. Si bien es plausible que algunas de estas recetas mágicas tuvieran una existencia independiente antes de ser compiladas y sistematizadas dentro de la estructura general del Sefer HaRasim, la introducción del propio libro es audaz y explícita en sus promesas. Asegura que sus enseñanzas pueden otorgar al adepto conocimiento secreto,
la capacidad de vislumbrar el futuro y el poder de influir en el curso de los acontecimientos. Ahora, para que podamos apreciar la verdadera naturaleza y el alcance de este manual, es imprescindible que examinemos algunos ejemplos concretos de los rituales que contiene. Comencemos con una práctica que sin duda captura la imaginación y roza lo prohibido. Un ritual de nigromancia, es decir, la evocación y consulta a los espíritus de los difuntos con el fin de obtener información o conocimiento oculto. Este procedimiento se detalla en la sección 1 del libro, versículos 176 a 186. Aunque la nigromancia es una práctica severamente condenada en la ley bíblica, por ejemplo en Deuteronomio 18:11, el Sefer HaRasim la presenta como una técnica operativa perfectamente viable. El ritual instruye al practicante a situarse frente a una tumba específica, sosteniendo un cuenco de vidrio nuevo. La novedad de los implementos rituales es un detalle recurrente en la parafernalia mágica, simbolizando pureza y una dedicación exclusiva al acto sagrado, que contiene una mezcla de aceite y miel, ofrendas clásicas en el mundo antiguo para apaciguar a las deidades ctónicas o a los espíritus del inframundo. El mago debe entonces invocar a los ángeles del quinto campamento y a continuación dirigir una adjuración formal a una entidad denominada el portador del carnero. Los eruditos contemporáneos identifican a este portador del carnero, en griego, Crioforos, con el dios griego Hermes en su faceta de psicopompo, el guía de las almas al más allá. En esta adjuración se solicita a esta entidad que acepte la ofrenda y que traiga al espíritu del difunto deseado para que éste hable con la verdad. Una vez que el espíritu se manifiesta, se le presenta la ofrenda y se le interroga sosteniendo una ramita de mirto, planta a menudo asociada con los ritos funerarios. Para concluir y despedir al espíritu se le golpea 3 veces con la ramita. Se vierte la ofrenda en el suelo, se rompe el cuenco y el practicante debe regresar a su hogar por un camino diferente al de ida. Una precaución ritual habitual para evitar ser seguido por energías o entidades no deseadas. El espectro de la magia contenida en el Sefer HaRasim no se limita, sin embargo, a las artes adivinatorias o benéficas. Encontramos también, de manera explícita, rituales de naturaleza agresiva o coercitiva. Un ejemplo particularmente vívido es el procedimiento descrito para perturbar el sueño de un enemigo e infligirle así angustia e insomnio. Este ritual se encuentra en la sección 2, versículos 57 a 72. Para esta operación se requiere la cabeza de un perro negro que haya sido ciego de nacimiento. Un conjunto de símbolos potente que evoca lo ctónico, lo oculto y una cierta pureza ritual en la oscuridad. Y una tira de plomo, metal asociado tradicionalmente con Saturno, las maldiciones y las restricciones tomada de una tubería de agua fría. En esta lámina de plomo, el mago debe inscribir una serie de nombres angélicos específicos, entre los cuales, de manera sorprendente y reveladora del sincretismo del texto, se encuentra el de SMD, Asmodeo, un demonio muy conocido en la demonología judía. Tras inscribir los nombres, se recita una adjuración a los ángeles de la ira, encomendándoles el alma del enemigo para que le sea negado el descanso. La tira de plomo se introduce entonces en la boca de la cabeza del perro, la cual se sella con cera utilizando un anillo grabado con la imagen de un león, símbolo de poder y dominio.
Finalmente, esta macabra preparación se oculta cerca de la casa del enemigo o en un lugar que éste frecuente. Para deshacer el hechizo se debe recuperar la cabeza, retirar el plomo y arrojarlo al fuego, tras lo cual se asegura el enemigo podrá dormir. Pero no toda la magia del Sefer HaRasim es de naturaleza tan sombría o interpersonal. También hallamos rituales fascinantes destinados a la obtención de conocimiento oculto y a la experiencia de visiones extraordinarias. Un ejemplo destacado es el complejo ritual para ver el sol durante la noche, descrito en la sección 4, versículos 43 a 73. Esta operación de alta magia requiere una preparación ascética considerable por parte del practicante. 3 semanas de purificación, abstinencia de ciertos alimentos y bebidas, y el mantenimiento de la pureza ritual. En la tercera hora de la noche, vestido con vestiduras blancas, el mago debe recitar el nombre mágico del sol, Blomlil, o en algunos pasajes, invocar directamente a Helios, el dios solar griego, aunque aquí reinterpretado como una entidad angélica o un poder subordinado, 21 veces, junto con los nombres de los ángeles que, según la cosmología del libro, guían al sol en su curso nocturno a través del inframundo. A continuación se pronuncia una poderosa adjuración a los ángeles que vuelan por el aire del firmamento y al Dios Supremo, invocando sus atributos de omnisciencia y su poder sobre la luz y la oscuridad, y utilizando el nombre explícito, el Shem HaMeforash, revelado a Adán en el Edén, un nombre de poder supremo en la mística judía. El objetivo es compelir a estas entidades a revelar el gran milagro de la visión del sol nocturno y a desvelar secretos ocultos. Si el ritual tiene éxito, el practicante percibirá fenómenos atmosféricos como un trueno y un relámpago, y podrá entonces rezar a Helios, dirigiéndose a él con epítetos griegos, para luego observar el sol en el norte y formular sus preguntas sobre el futuro o los misterios que desea conocer. El ritual concluye con una fórmula de despedida para las entidades solares. Estos ejemplos, a los que podríamos añadir rituales para asegurar la victoria en carreras de caballos, el fragmento que originalmente capturó la atención de Mordecai, Margaliot, para curar diversas enfermedades como el derrame cerebral mediante el uso de aceites consagrados, miel, nombres angélicos y láminas de plata inscritas con caracteres mágicos, o para obtener el favor de personas influyentes, ilustran vívidamente la asombrosa diversidad y la naturaleza a menudo ecléctica de las prácticas contenidas en el Sefer HaRasim. Estos rituales revelan una tensión palpable entre la cosmogonía general del libro, que intenta mantener un marco monoteísta, y las praxis individuales que con frecuencia parecen extraerse de un sustrato de religión popular mucho más heterodoxo, pragmático y dispuesto a incorporar elementos de diversas fuentes. Aunque el texto final parece haber sido compilado o editado por un escriba con una sólida formación rabínica, la crudeza y la audacia de muchos de estos rituales permanecen en gran medida intactas, ofreciéndonos una visión sin filtros. La inclusión de prácticas como la nigromancia, tan severamente condenada por la ley bíblica, o la invocación de deidades paganas, aunque sean reinterpretadas dentro de un nuevo marco, subraya la naturaleza poco convencional y la audacia de muchas de las enseñanzas de este libro. Es importante destacar que, a diferencia de la mayor parte de la literatura mágica judía temprana que se ha conservado, la cual es predominantemente apotropaica, es decir, orientada a la protección, la curación y el alejamiento del mal,
El Sefer HaRasim incluye de manera inequívoca y sin ambajes lo que hoy podríamos clasificar como magia negra, o al menos magia agresiva y coercitiva, destinada a infligir daño o a someter la voluntad de individuos específicos. Esto es precisamente lo que convierte al Sefer HaRasim en un texto tan vital, tan fascinante y en ocasiones tan inquietante. Nos proporciona una ventana extraordinariamente clara a un mundo antiguo, donde la magia era concebida como una herramienta poderosa y multifacética, empleada para una vasta gama de necesidades y deseos humanos, desde las aspiraciones más elevadas y espirituales hasta los anhelos más terrenales y a veces oscuros. Y para nosotros, como practicantes contemporáneos de las artes mágicas, este libro es un recordatorio contundente de que la magia, en su esencia más profunda, es poder, y el ejercicio del poder siempre conlleva una ineludible responsabilidad y la necesidad constante de una elección consciente. Al sumergirnos en los rituales del Sefer HaRasim, desde la comunicación con los espíritus hasta la invocación de poderes celestiales, un patrón recurrente y de profunda significación se hace evidente: la extraordinaria capacidad de este libro de los secretos para entrelazar y fusionar elementos provenientes de tradiciones diversas. Este fenómeno, que los eruditos denominan sincretismo, no es una mera nota al pie en la historia de la magia. Es una de las claves fundamentales para comprender la vitalidad, la adaptabilidad y la sorprendente eficacia de las prácticas mágicas en la antigüedad tardía. Y como veremos, encierra lecciones de un valor incalculable para el practicante de magia en nuestros días. Sincretismo en el Sefer HaRasim. Para apreciar plenamente el sincretismo del Sefer HaRasim, debemos primero situarlo en su contexto histórico y cultural. El libro fue compilado según la datación más aceptada por los especialistas entre los siglos III y IV de nuestra era, en el crisol efervescente del Mediterráneo oriental. Esta era una época y una región caracterizadas por un intenso intercambio de ideas religiosas, filosóficas, y de manera muy especial para nuestro interés, mágicas. Ciudades como Alejandría en Egipto eran verdaderos centros cosmopolitas donde las antiquísimas tradiciones mágicas egipcias, el rico panteón y las escuelas mistéricas del helenismo griego y el judaísmo con su profunda herencia legal y su creciente corriente mística, no solo coexistían lado a lado, sino que interactuaban de forma dinámica y constante, influenciándose mutuamente de maneras complejas y a menudo sorprendentes. El Sefer HaRasim es en muchos sentidos un producto privilegiado y un testimonio elocuente de este vibrante ambiente de hibridación cultural y espiritual. La estructura fundamental del Sefer HaRasim, como ya hemos explorado, se apoya firmemente en la tradición de la mística judía Merkava. Esta corriente mística, cuyo nombre deriva de la palabra hebrea para carroza, se centra en la experiencia visionaria y la contemplación extática del trono o carroza divina, tal como se describe en la sobrecogedora visión del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento. La detallada cosmología de los 7 cielos y la elaborada angelología, el estudio y clasificación de los ángeles que encontramos en el libro, son la columna vertebral judía de esta obra, proporcionando el marco teológico y operativo principal. No obstante, sobre este sólido andamiaje judío, el Sefer HaRasim superpone con una audacia y una libertad intelectual notables
una plétora de elementos extraídos directamente del vasto y heterogéneo corpus de la magia sincrética greco-egipcia. Este tipo de magia, característico de la antigüedad tardía, nos es hoy bien conocido gracias, en gran medida, a la supervivencia de los papiros mágicos griegos PGM. Se trata de una extensa colección de textos mágicos escritos sobre papiro, descubiertos principalmente en Egipto, que datan aproximadamente del siglo II antes de nuestra era hasta el siglo V de nuestra era. Estos papiros son un verdadero tesoro para el estudioso de la magia antigua, ya que contienen una asombrosa variedad de hechizos, himnos, invocaciones, rituales de adivinación, amuletos y fórmulas de poder que mezclan deidades y conceptos egipcios, griegos y, de manera muy significativa, judíos. En ellos encontramos el uso frecuente de las llamadas nómina bárbara, nombres bárbaros de poder, palabras a menudo incomprensibles en griego o latín, pero consideradas mágicamente potentes por su sonoridad exótica o su supuesto origen en lenguas antiguas y secretas. Y los enigmáticos caracteres, símbolos, sellos o signos mágicos de gran poder visual y operativo. El Sefer HaRasim bebe directamente de esta rica y compleja fuente de la magia práctica de su tiempo. Un ejemplo claro de esta influencia lo encontramos en las listas de nombres angélicos que contiene el libro. Se estima que hay alrededor de 700 nombres de ángeles, y es muy significativo que varios de estos nombres tengan una etimología, es decir, un origen lingüístico claramente griega. Esto demuestra la profunda penetración del helenismo, la cultura griega, en la angelología judía de la época, que no se desarrolló en un vacío, sino en diálogo constante con su entorno. Un ejemplo aún más llamativo de esta apertura a otras tradiciones religiosas es la mención de figuras como el Utra, un tipo de ser angélico o guardián celestial en la religión mandea, una antigua fe gnóstica con raíces en Mesopotamia que, de hecho, aún sobrevive en pequeñas comunidades en partes de Irak e Irán, llamado Ptahil. Este ser mandeo aparece listado sin mayor problema aparente, entre otros ángeles en una de las secciones del Sefer HaRazim, específicamente en el 9º escalón del segundo firmamento. Quizás el aspecto más sorprendente de este fenómeno sincrético, y el que mejor ilustra la mentalidad eminentemente pragmática y la sofisticación teológica de los magos judíos de aquel período, es la presencia explícita y funcional de deidades del panteón pagano dentro de los rituales descritos en el Sefer HaRazim. Ya hemos hecho referencia, al examinar algunos ejemplos de rituales, a la invocación a Helios, el dios griego del sol, en el procedimiento para obtener la visión del sol durante la noche. En ese ritual, se le dirigen a Helios epítetos y títulos de claro origen griego, reconociendo su dominio sobre la esfera solar. De manera similar, encontramos alusiones a Hermes, en su aspecto de portador del carnero, o psicopompo, guía de las almas, en el ritual de nigromancia. La pregunta que surge de inmediato es, ¿cómo un texto de inequívoco origen judío, una tradición caracterizada por un monoteísmo tan estricto y una aversión tan pronunciada hacia la idolatría, lograba reconciliar la inclusión de estas figuras paganas en sus prácticas mágicas? La respuesta, y aquí radica una de las grandes lecciones del Sefer HaRazim para el mago, yace en una ingeniosa y eficaz estrategia de reinterpretación teológica y funcional. Estas deidades paganas no son incorporadas al texto como dioses supremos, ni mucho menos como rivales del Dios único de Israel. En lugar de ello, son, por así decirlo, asimiladas, domesticadas o recontextualizadas
dentro de la propia cosmología y jerarquía espiritual judía. Se les considera, según el caso, como ángeles subordinados que cumplen funciones específicas en el gobierno del cosmos, como espíritus poderosos con dominios particulares sobre ciertos aspectos de la naturaleza o de la vida humana, o incluso en algunos contextos como demonios que pueden ser controlados, conjurados y comandados por el mago experto que conoce los nombres y los sellos correctos. En última instancia, todos ellos son concebidos como seres creados y por lo tanto sujetos al poder y la autoridad del único Dios verdadero de Israel. El autor o compilador del Sefer HaRasim es a menudo bastante explícito en este proceso de subordinación jerárquica. Por ejemplo, en la oración a Helios, aunque se le invoca con sus títulos griegos tradicionales y se le solicita que revele verdades ocultas, el marco general del ritual y del libro en su conjunto deja absolutamente patente que se le considera una entidad creada, un ministro del Dios Supremo que cumple una función particular en el engranaje del cosmos, como es la de regir el curso del Sol. Esta hábil estrategia de reinterpretación permitía al mago judío de la antigüedad acceder a los vastos conocimientos, los poderes específicos, las correspondencias simbólicas y, en definitiva, la tecnología mágica asociada con estas deidades populares y altamente efectivas del panteón helenístico egipcio, sin por ello incurrir en la idolatría explícita que su propia tradición religiosa condenaba con tanta severidad. Era una forma de aprovechar los recursos mágicos probados y disponibles en su entorno cultural, adaptándolos para que fueran teológicamente aceptables, o al menos funcionalmente integrables, dentro de un marco esencialmente monoteísta. Un ejemplo claro de esta mentalidad se observa en la aplicación recurrente del principio del vínculo entre el macrocosmos y el microcosmos, que impregna todo el libro. La idea fundamental de que los ángeles o las fuerzas que mueven los astros en sus órbitas celestiales, como Helios, el Sol, también pueden ser invocados y dirigidos para influir en eventos y asuntos terrenales, como por ejemplo asegurar la victoria de un caballo en una carrera. El Sefer HaRasim adopta con entusiasmo este principio fundamental de la magia astrológica y simpática, pero siempre lo encuadra dentro de su propia jerarquía celestial y bajo la soberanía última del Dios único. Este fenómeno de sincretismo religioso y mágico que observamos con tanta claridad en el Sefer HaRasim no es una mera anécdota para los historiadores de las religiones o una simple curiosidad académica. Es una lección magistral y de enorme relevancia práctica para cualquier persona que se dedique al estudio y la práctica de la magia, tanto en la antigüedad como en nuestros días. Nos enseña en primer lugar sobre la flexibilidad inherente y la asombrosa capacidad de evolución y adaptación de las tradiciones mágicas genuinas. Demuestra de manera fehaciente e incontrovertible que la magia, en su búsqueda constante de la eficacia, el conocimiento y el poder, a menudo se ha nutrido de una multiplicidad de fuentes, absorbiendo, integrando y reinterpretando aquellos elementos, técnicas y entidades que han demostrado ser potentes y efectivos, independientemente de su origen cultural o religioso específico. Para el brujo contemporáneo, esta actitud abierta y pragmática del Sefer HaRasim subraya varios puntos de vital importancia para su propio desarrollo y práctica. Primero, nos recuerda la trascendencia del pragmatismo en la magia. La magia,
En su esencia más profunda busca producir resultados tangibles y transformaciones reales. Los antiguos magos, como los compiladores del Sefer HaRazim, estaban dispuestos a incorporar aquello que funcionaba, aquello que había demostrado su valía, siempre y cuando pudieran encontrar una manera de integrarlo de forma coherente, o al menos funcional y segura, dentro de su propio sistema de creencias y prácticas. Segundo, nos enseña el inmenso poder de la reinterpretación creativa. No se trata de una adopción pasiva, ciega o acrítica de elementos externos, sino de una adaptación inteligente, reflexiva y a menudo muy sofisticada. Al recontextualizar deidades paganas como ángeles servidores o espíritus funcionales, el mago judío de la antigüedad lograba mantener su identidad religiosa fundamental y su marco teológico, mientras expandía significativamente su repertorio de herramientas mágicas y su comprensión del universo espiritual. Esta es una habilidad esencial para cualquier practicante moderno que desee explorar y beneficiarse de la riqueza de las diferentes tradiciones mágicas del mundo sin perder su propio centro espiritual o caer en una confusión ecléctica superficial. Tercero, este sincretismo nos habla de la naturaleza a menudo fluida y polifacética de las entidades espirituales. Los nombres, las formas, las iconografías y los mitos pueden variar considerablemente de una cultura a otra, de una época a otra, pero las fuerzas arquetípicas, las energías primordiales y las funciones cósmicas que estas entidades representan a menudo presentan continuidades, correspondencias y equivalencias sorprendentes. Lo que una tradición puede denominar un dios o una diosa, otra puede concebir como un arcángel o un ángel, y una tercera como un espíritu elemental de la naturaleza o un genio local. El mago hábil y perceptivo aprende a reconocer estas equivalencias funcionales y a trabajar con ellas de manera efectiva y respetuosa, trascendiendo las limitaciones de la nomenclatura externa. Y cuarto, el ejemplo del Sefer HaRazim nos recuerda la inmensa riqueza que surge de la diversidad cultural y del valiente intercambio de ideas. Este libro es un testimonio elocuente del profundo enriquecimiento mutuo que puede surgir del contacto respetuoso y creativo entre diferentes culturas, religiones y sistemas de pensamiento. En lugar de un aislamiento purista y estéril que a menudo conduce al estancamiento, vemos en el Sefer HaRazim una síntesis dinámica y vibrante que produjo un sistema mágico de una notable potencia, profundidad y complejidad. El sincretismo patente en el Sefer HaRazim, por lo tanto, lejos de ser un signo de debilidad doctrinal, de confusión o de una fe vacilante, es una prueba contundente de su vitalidad intrínseca, de su asombrosa capacidad de adaptación y de la profunda sofisticación intelectual y espiritual de sus practicantes. Nos muestra una tradición mágica que está viva, una tradición que respira, que interactúa con su entorno, que absorbe influencias externas y que las transforma creativamente, siempre con el objetivo último de comprender y operar de manera más completa y eficaz en el vasto, complejo y misterioso universo que nos rodea y del cual formamos parte. Es un ejemplo preclaro y antiquísimo de una verdad que sigue siendo profundamente válida y relevante para nosotros hoy. La magia es, en muchos sentidos, un lenguaje universal con una multitud de dialectos ricos y variados, y el mago sabio, el brujo efectivo, es aquel que cultiva la habilidad de escuchar con atención y de hablar con fluidez y discernimiento en tantos de esos dialectos como le sea posible, enriqueciendo así su propia práctica y su comprensión del arte,
tras haber explorado la fascinante capacidad del Sefer HaRazim para fusionar tradiciones mágicas diversas, es fundamental que no pasemos por alto una de sus dimensiones más profundas. Y para el practicante que busca no solo poder, sino también un desarrollo espiritual significativo, una de las más reveladoras. El libro de los secretos no se agota en ser un mero compendio de técnicas operativas. En su culmen nos señala un horizonte que trasciende la hechicería para rozar lo inefable. El camino espiritual a través de la magia. Recordemos la estructura jerárquica del libro. Esa escalera de 7 cielos o firmamentos, cada uno con sus legiones angélicas y sus correspondientes prácticas mágicas. Hemos visto cómo las primeras 6 secciones están repletas de instrucciones para interactuar con estas entidades y lograr efectos concretos en nuestro mundo. Pero, ¿qué nos aguarda al alcanzar la cima de esta arquitectura cósmica en el séptimo y más excelso cielo? Aquí, en el séptimo firmamento, el Sefer HaRazim opera un cambio de enfoque notable y profundamente significativo. De manera sorprendente, las detalladas instrucciones para rituales, las listas de nombres de poder para fines específicos y la tecnología mágica que caracteriza a los cielos inferiores desaparecen por completo. En esta sección culminante no encontramos nuevos hechizos para influir en el destino o conjuros para someter espíritus. Este silencio operativo es, en sí mismo, profundamente elocuente. En lugar de la magia práctica, el séptimo cielo se centra de manera exclusiva en la gloria de Dios. En hebreo, Kabod Adonai. El lenguaje del texto se eleva a una expresión de pura alabanza, de asombro reverente ante la majestad divina. Lo que se ofrece aquí al practicante, quien al llegar a este punto de su viaje, ha transitado un camino que inevitablemente lo ha transformado de mero hechicero a un potencial místico. No es una nueva herramienta para manipular la realidad, sino algo infinitamente más sublime. La promesa de una visión beatífica de la belleza y el poder deslumbrantes de lo divino. El texto, como lo describe el académico Michael A. Morgan en su traducción, se convierte en una efusión de poesía mística, culminando no con un hechizo final y omnipotente, sino con una larga y solemne doxología, un himno de glorificación y adoración dirigido al único que se sienta en el trono de gloria, imagen central de la mística judía, especialmente de la tradición Merkabah. Es una observación crucial y que ya hemos esbozado, que a medida que el lector practicante asciende a través de los firmamentos descritos en el Sefer HaRazim, la proporción de material relacionado con la mística Merkabah, esa antigua tradición judía de misticismo visionario, floreciente desde el siglo I de nuestra era aproximadamente, que se centraba en la experiencia extática del ascenso del alma a través de los palacios celestiales, Hekalot, para contemplar la carroza o trono divino, aumenta progresivamente, mientras que la cantidad de instrucciones para la magia puramente operativa disminuye. Esto no es una casualidad, sino un diseño intencional que nos revela la intención espiritual última del texto. El Sefer HaRazim, con su estructura de 7 cielos y su detallada angelología, se alinea con esta tradición, pero integra la práctica mágica como parte de ese camino de ascenso. La famosa anécdota talmúdica sobre los 4 sabios que entraron en el Pardes, el huerto místico, con sus variados y a menudo trágicos destinos, ilustra la naturaleza ardua de esta búsqueda que el Sefer HaRazim parece querer guiar.
Esta culminación mística nos obliga a reconsiderar la naturaleza de la magia presentada en el libro. No se trata simplemente de una búsqueda de poder para fines mundanos. La estructura misma sugiere que la magia operativa de los cielos inferiores puede ser vista como una forma de teurgia. La teurgia, del griego theurgia, obra divina, se refiere a prácticas rituales cuyo objetivo no es solo influir en el mundo, sino también purificar y elevar el alma del practicante, permitiéndole una comunión más íntima con lo divino. Desde esta perspectiva, los rituales del Sefer HaRazim son también disciplinas espirituales que preparan al mago para la experiencia trascendente del séptimo cielo. Esta visión eleva la práctica mágica, integrándola en un camino espiritual más amplio, donde el poder y el conocimiento se buscan como catalizadores para la iluminación y la comunión con lo sagrado. La magia se convierte en una escalera hacia la fuente divina. Para el brujo contemporáneo que busca no solo eficacia, sino también crecimiento espiritual, esta dimensión del Sefer HaRazim es profundamente inspiradora. Nos recuerda que la verdadera magia, en su expresión más alta, puede ser un sendero hacia la mística, una oportunidad para la transformación personal y la conexión con realidades superiores. El séptimo cielo del Sefer HaRazim es una invitación a mirar más allá de los hechizos, hacia la fuente misma de todo misterio. Hemos recorrido juntos el fascinante universo del Sefer HaRazim, explorando desde su enigmática existencia y su linaje mítico, hasta su redescubrimiento, su estructura celestial, la potencia de sus rituales, la inteligencia de su sincretismo y su sublime culminación mística. Ahora debemos considerar el impacto perdurable de este libro de los secretos. ¿Cuál es su legado y qué puede ofrecernos hoy a los practicantes de magia del siglo XXI? Sefer HaRazim. Hoy la importancia del Sefer HaRazim trasciende su valor como una mera antigüedad. Su influencia, aunque a veces discreta, ha permeado a lo largo de los siglos diversas corrientes de la cábala práctica. La aplicación de principios cabalísticos para fines mágicos y del ocultismo occidental, sentando bases para formas de magia ritual que se desarrollarían mucho después. Una conexión directa y evidente se establece con el Sefer Raziel HaMalak, el libro del ángel Raziel. Aunque este último es una compilación medieval posterior, siglos XIII y XVI, ambos textos comparten la tradición de un conocimiento angélico revelado a figuras bíblicas. La investigación académica ha confirmado que grandes secciones del Sefer HaRazim fueron incorporadas directamente en el Sefer Raziel HaMalak, a menudo bajo el título original del Sefer HaRazim. Esto significa que, aunque el Sefer HaRazim como obra independiente pudo estar perdido durante siglos, su contenido siguió circulando e influyendo a través de este otro importante vehículo. Esto posiciona al Sefer HaRazim como posiblemente el libro más antiguo conocido que trata de cábala práctica, sentando precedentes para la magia angélica posterior, aunque precede a textos cabalísticos canónicos como el Zohar, siglo XIII. Su existencia demuestra la presencia de tradiciones místicas y mágicas sistemáticas en el judaísmo mucho antes de la formalización de la cábala medieval, conectando con la mística Merkabah desde el siglo I d.C. y obras como el Sefer Yetzira, siglos III. La influencia del Sefer HaRazim también se percibe en el ocultismo occidental. El uso de caracteres,
Esos enigmáticos símbolos místicos de origen griego presentes tanto en los papiros mágicos griegos como en el Sefer HaRasim, es un ejemplo. Estos sellos mágicos visuales resuenan en la obra de figuras del Renacimiento como Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim, quien en su De oculta filosofía, siglo XVI, recopiló alfabetos mágicos atribuidos a cabalistas, mostrando una continuidad en el tipo de magia ritual, angélica y basada en nombres de poder y símbolos que caracteriza al Sefer HaRasim. Este libro, como un manual de hechizos de la antigüedad, proporcionó un modelo y un repertorio que influyó, aunque sea de forma difusa, en la magia ceremonial occidental, incluyendo movimientos posteriores como la Orden Hermética de la Aurora Dorada, Golden Dawn, a finales del siglo XIX, que sintetizó tradiciones esotéricas antiguas. ¿Qué nos ofrece el Sefer HaRasim hoy? Primero, una conexión auténtica con una tradición mágica profunda y antigua. En un mundo con tanta información esotérica superficial, este libro es un faro de conocimiento ancestral. Segundo, nos provee herramientas prácticas y principios operativos aún relevantes. Aunque algunos elementos requieran adaptación, la lógica de sus rituales, purificación, nombres de poder, interacción con jerarquías espirituales, uso de símbolos, sigue siendo fundamental. Las traducciones modernas, como la de Michael A. Morgan al inglés, lo han hecho accesible, y los practicantes contemporáneos buscan en él ayuda para curación, evocación, protección y otros fines. Tercero, el Sefer HaRasim invita a una reflexión sobre la naturaleza de la magia y nuestro rol. Su estructura, que va de la magia operativa a la contemplación mística, nos recuerda que el poder puede ser un escalón hacia una comprensión y conexión más elevadas con lo divino. Finalmente, su propia historia, origen mítico, transmisión secreta, pérdida y redescubrimiento, es una fuente de inspiración. Nos enseña que el conocimiento verdadero persevera y encuentra a quienes están listos para recibirlo, animándonos a ser arqueólogos del espíritu. El Sefer HaRasim no es solo un libro, es un portal a un mundo de magia antigua, a una comprensión más profunda de las tradiciones esotéricas y a nuestro propio potencial para interactuar conscientemente con el universo. Es un legado que nos invita a estudiar, comprender y quizás añadir nuestros propios capítulos a su misteriosa historia. No olvides que este es el canal de Efraín Balak. Si necesitas contactarle por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo efrainbalak@gmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en la web oficial efrainbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores, hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video. Mucha suerte.